Buenas noches, mi nombre es Anderson Benavides, estudiante de tercer semestre de Administración de Empresas. Antes de iniciar, quiero excusar a mi compañera Angélica Nao, que lastimosamente por un tema de calamidad no puede grabar el video, pero pues lo importante es que ella está bien. Bueno, profesoras, a nosotros nos corresponde el tema de tablas de indemnización del Código Sustantivo de Trabajo. Esto lo encontramos en el artículo 64 y 65 del anterior mencionado. Artículo 64. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con la indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente, ¿sí? ¿Qué es una condición resolutoria? Es la que determina que si se cumple el acto jurídico queda resuelto, pero entre tanto se considera consumado y con total validez. ¿Qué es lucro cesante? Forma de daño patrimonial consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima. Listo. En caso de terminación de contrato unilateral sin justa causa comprobada por parte del empleador, o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador, el primero deberá pagar una indemnización al segundo, es decir, el empleador deberá pagar indemnización al trabajador. A continuación les voy a nombrar, según el contrato, cómo se deben pagar estas indemnizaciones. Término fijo: el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato o el determinado por la duración de hora labor contratada. La indemnización no será inferior a 15 días. Término indefinido: para los trabajadores que vengan un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales. Primero, 30 días de salarios cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año. Si el trabajador lleva laborando más de un año continuo, se le pagarán 20 días adicionales del salario sobre los 30 días. Es decir, una persona lleva 5 años, 6 meses en la compañía, ¿sí? El primer año, con el salario mínimo que hasta la fecha lo tenemos en 877.803 pesos. Es decir, de 0 a 1 año se le va a pagar al trabajador, 30 días, el equivalente de 30 días, ¿sí? Del segundo año a los 5 años y medio que duró el total del trabajador, se le pagará sobre 20 días el salario, ¿sí? En este caso, yo hice un ejemplo de 1 a 4,5 años, son 90 días, ¿sí? Son 90 días de pago según indemnización. Esto yo hice una multiplicación. Lo multipliqué 20 por 4,5, me dio un total de 90 días, ¿sí? Es decir, el total de la indemnización de esta persona que duró 5 años, 6 meses en la empresa son 30 días de salario por el primer año más 90 días del segundo al disculpe, es decir, 30 días del primer año laborado, y los otros 90 días son un total de 4,5 años faltantes para el total de los 5,5 años que duró esta persona. El valor del día
es de 29.260 pesos, ¿sí? Si esto lo multiplicamos por 120 días, para esta persona el total de la indemnización son 3.511.212 pesos, ¿sí? Ahora, si el trabajador lleva laborando más de un año continuo, se le pagarán 20 días adicionales del salario sobre los 30 días. Bueno, eso lo mencionamos anteriormente. B. Para los trabajadores que devenguen un salario igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Son 20 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor de un año. Si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagarán 15 días adicionales del salario sobre los 20 días. Es decir, una persona se gana 12 millones de pesos, ¿sí? Lleva 3 años en la compañía, entonces el primer año se le va a pagar sobre 20 días la indemnización y en los otros 2 años se le va a pagar sobre los 15 días la indemnización. Artículo 65. Indemnización por falta de pago. Si a la terminación de contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar debe pagar al trabajador como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por 24 meses o hasta cuando el pago se verifique si el periodo es menor. Si transcurridos los 24 meses, contados desde la fecha de la terminación de contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o presentará una demanda, deberá pagar intereses de moratorios a partir de la iniciación del 25 del mes 25, perdón, hasta cuando el pago se vea reflejado. Dichos intereses los deberá pagar el empleador por concepto de salarios y prestaciones en dinero. Si no hay un acuerdo respecto del monto de la deuda o si el trabajador decide no recibir este pago, el empleador cumple y le consigna este valor a un juez de trabajo y ante la primera autoridad política del lugar el valor de la deuda que confiese deber, mientras la justicia de trabajo decide la controversia. Es decir, el empleador tiene el dinero, pero el trabajador no está conforme o no está a gusto con el pago. El empleador, según su obligación, le consigna a un juez de trabajo, pero entonces tiene que haber una personal de primera autoridad. Y ya para finalizar, el empleador deberá informar por escrito al trabajador dentro de los 60 días siguientes a la terminación de contrato el estado de pago de las cotizaciones de seguridad social y para fiscalidad de los últimos 3 meses anteriores a la terminación de contrato, con los comprobantes de pago. De no ser así, esto no producirá efecto. La terminación de contrato sería nula, estaría cancelada. Buenas noches, muchas gracias.